bien, amigos, continuamos con más Economía Verde. Ya lo habíamos anunciado hace unos instantes. Vamos a contarles que Lima, nuestra ciudad, se va a convertir en sede del encuentro de líderes ambientales de Sudamérica. Queremos conocer cuál es la situación actual, cuánto se está trabajando en poder respaldar o poder ayudar en esta labor que desarrollan los líderes indígenas en el cuidado de nuestra Amazonía, de nuestros bosques, y también hacer frente a delitos que precisamente también los vienen afectando a su propia integridad. Vamos a conversar con dos invitados esta tarde. Vamos a presentar a Diego Saavedra. Él es líder del programa de derechos de DAR, y también con el señor Yamner Maniwari. Él es vicecoordinador de COICA, que es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que agrupa 9 países. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Muy bien. Empezamos primero contigo, por favor, Diego. Cuéntanos de en lo que se va a convertir nuestra ciudad. Lima es la sede del encuentro de líderes ambientales de Sudamérica. La trascendencia y en qué contexto se da esta edición. En primer lugar, muchas gracias nuevamente por el espacio. El día de hoy y mañana están encontrándose en nuestra ciudad representantes indígenas, defensores ambientales de Centroamérica y varios países de nuestro continente, Brasil, Colombia, Bolivia, entre ellos, para plantear, para construir estrategias de articulación que les permitan fortalecer su incidencia y lograr cambios para que la protección a los defensores y defensoras ambientales sea más efectivo. Y esto no es parte de solo un evento, sino es parte de un proceso que tuvo como un antecedente reciente la Conferencia de Defensores Ambientales de Escazú, organizada por la CEPAL en Panamá hace unas semanas. Entonces ellos ya se encontraron allí. Lima es un segundo momento en donde estamos ya profundizando las discusiones sobre qué podemos hacer juntos y qué cambios podemos lograr para proteger a estos defensores y defensoras. Señor Maniwari, en su caso, ¿cómo su zona de desarrollo, donde ustedes han nacido, donde vivió sus padres, sus abuelos, se ha convertido en los últimos años en un lugar inseguro frente a los diversos delitos o actividades ilícitas que intentan hacerlo retroceder a ustedes y ellos ir ganando espacio? Cuéntanos de esto. Sí. Bien, más bien gracias por este espacio y trasladar pues esta labor de trabajo de día a día de los líderes en las zonas donde mayormente van teniendo estos riesgos, ¿no?, de amenazas en su territorio, sobre todo haciendo frente a las actividades ilícitas como en todo, ¿no?, lo que podemos hablar en actividades de aprovechamiento ilícito, ¿no?, tema forestal, tema minero, también el narcotráfico, ¿no?, que están muy de cerca a nuestra sociedad y es un riesgo, ¿no?, tanto a esta nueva generación y que en esto necesitamos, ¿no?, actuar de manera humanitaria, ¿no?, con los esfuerzos también que hacen las organizaciones, los aliados no gubernamentales frente a estos grandes desafíos que se ponen los pueblos originarios en la Amazonía, ¿no? Y la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que está, ¿no?, uno de ellos en nuestro país, Perú, ¿no?, Brasil, Colombia, Venezuela, ¿no?, Surinam, ¿no?, Guyana Francesa, son estas nacionalidades que lo conforman a esta organización de carácter internacional en su nivel de representación de población indígena. Ahora, se tiene también una data que realmente preocupa, ¿no? Como ya más de 20 líderes indígenas han sido asesinados. Por cierto, hace poco se pudo capturar a los que causaron la muerte del señor Contoricón, este líder también ayánica, ¿no?, asesinado, que un poco nos abre esta luz de justicia, pero hay otros casos que están todavía en investigación, que no se sabe quiénes son los causantes
antes. Entonces, consultarte a ti, Diego, cómo desde estos espacios, de los que son, por ejemplo, los encuentros de líderes ambientales o líderes indígenas también, en general, plantean estos desafíos, ¿no? Porque se necesita un trabajo en conjunto con las autoridades para que el trabajo que ellos desarrollen no les termine perjudicando, afectando a su propia seguridad y la de sus familias. Exactamente, y es en esa línea, por ejemplo, que los intercambios o los encuentros de este tipo no solo son para compartir información, que ya en sí mismo eso es importante, ¿no? Sino para traer experiencias y evaluar el éxito, la funcionalidad de algunas de ellas. Y en esa línea, por ejemplo, el trabajo intersectorial es fundamental, ¿no? Ya experiencias en Colombia, en Brasil, de trabajo articulado entre diferentes sectores dan resultados, ¿no? Quizás no lo suficiente como esperaríamos, pero es un avance. Y en el Perú, de manera específica, lo que estamos proponiendo, junto, de hecho, liderado por las organizaciones indígenas amazónicas, es que se implementen protocolos de actuación para que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional puedan actuar de manera rápida, eficaz para la atención. ¿Cómo se actúa en prevención? No solo en prevención, de hecho también cuando hay una amenaza denunciada, cuando hay una amenaza evidente. Claro, actuar prontamente y no esperar que suceda un determinado ataque. Tal cual. Y ahí hay discusiones que pasan por temas presupuestales, obviamente, en donde el legislativo debe de poner de su parte también para actualizar quizás partidas presupuestales que ayuden a este tipo de estrategias, ¿no? Pero la otra cuestión también que es importante, además de estos protocolos que son de carácter nacional, es entender, y creo que en las secuencias previas a esta entrevista también lo comentaban, y es que cuando hablamos de la protección de defensores no solo estamos hablando de proteger a un individuo, sino al rol que cumple, ¿no? Entonces, en la medida en la que se protegen bosques, se cuidan fuentes de agua, con sequías tan a la vista, con cambios de temperatura tan fuertes, la protección a estas personas no es solo garantizar la vida de ellas en sí mismas, sino la vida de todos y todas, ¿no? Muy bien. Señor Yabner, ¿cuánto siente usted que se ha avanzado en la defensa, en la protección del trabajo que ustedes desarrollan? ¿O finalmente se sienten que va ganando espacio las actividades ilícitas? ¿Cómo se encuentran ustedes, en su caso, que representa o recoge la voz de estos 9 países que forman parte de la cuenca amazónica? Sí, realmente este es un tema que lo podemos denominar de un tema común, ¿no? Lo que pasa en Perú también va pasando en otros países, ¿no? Como hoy nos podemos sentir la afectación de la muerte de muchos líderes, ¿no? Pues consideramos que en este encuentro, ¿no? En el segundo encuentro que se está desarrollando en nuestro país, con la participación también de 9 países acá, ¿no? Que vamos contando en nuestro país, cómo fortalecer estas estrategias de defensa al derecho de un poblador, ¿no? Amazónico en su determinado país que se encuentra, ¿no? Entonces, la COICA tiene esa función de ir fortaleciendo las estrategias y también fortaleciendo las redes de defensores que van teniendo en nuestros países, ¿no? Cómo hacer que estas alianzas nos sirvan de verdad para defender derechos. Cómo hacer que estas alianzas nos permite de hablar de una protección justa, humanitaria, de tantos los defensores y defensoras que están hoy en nuestro país hablando de lo que sucede, por lo mismo caso de lo que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que consideramos que estos espacios se tiene que llevar a un espacio de articulación con las autoridades de cada país, ¿no? Porque si no tenemos esta articulación, esta accionar va a seguir creciendo y mucha amenaza, mucha incertidumbre en los territorios para nuestra generación. Muy bien, por último nada más, Diego, ¿cuál es este llamado que tú haces o realizas a los tomadores de decisiones, ¿no? A nuestro Congreso y a otras autoridades? Por ejemplo, hay temas que están pendientes como el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que directamente está relacionado a la defensa de líderes indígenas como el señor Yabner, ¿no? Y otros más que se encuentran a lo largo de la cuenca amazónica, porque la problemática que enfrenta nuestro país no es ajena o no es distinta a la que hay en Colombia, a la que hay en Ecuador, en el Brasil, porque en realidad estos espacios ricos en biodiversidad, en minerales, se requiere para poder convertirse a veces en pasos, ¿no? De actividades ilícitas. Muchos de los países en la región están avanzando en una dirección en la que el Perú
al parecer, y sus autoridades no queremos entrar, ¿no? Que es la implementación de acuerdos de derechos humanos como lo es el de Escazú, ¿no? Y en ese sentido sí es un llamado de atención permanente de entender que estos tratados no son la creación de nuevos instrumentos necesariamente, sino de herramientas para complementar el ejercicio de derechos, ¿no? Y lo que pedimos, lo que planteamos concretamente es, para el caso peruano, tratar de ver la activación de este tipo de protocolos específicos, ¿no? de trabajo intersectorial. El rol del Ministerio del Interior es fundamental aquí. Y lo otro es poner a disposición, de hecho, de las organizaciones indígenas en general, un espacio que está siendo animado hoy y mañana por organizaciones amazónicas peruanas, en donde están participando otros países, pero que va a tener un foro público el día jueves a las 6 de la tarde en el Hotel El Estelar en Miraflores, ¿no? El cruce del Arco con Benavides. Entonces ahí quienes han participado del encuentro hoy y mañana van a presentar algunas conclusiones e invitar a otras organizaciones a que se puedan sumar espacio también. Muy bien, muchísimas gracias a ambos y esperamos poderlos también tenerlos mucho más adelante para poder conocer más de los avances que se ha alcanzado en este encuentro de líderes ambientales de Sudamérica, aquí desarrollado hasta el 19 de octubre. Empieza hoy hasta el 19 de octubre. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Diego Saavedra, líder del programa Derechos de Dar, que es una organización sin ánimos de lucro, Derecho a Ambiente y Recursos Naturales, y también al señor Yabner Maniguari, vicecoordinador de COICA, la coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, de esta manera también acabamos esta hora de Economía Verde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted siga en la sintonía de TV Pro Noticias porque ya viene Carla Mendoza con mucha más información.